si con nuevos ojos miro mejor, ¿verdad? Agradezco a Dios por este tiempo de estar en su casa, de abrir su palabra y poder aprender del Señor a través de ella. En este día vamos a compartir un tema titulado Transformados por la Palabra. Es el tercer tema ya de la serie Disciplinas Espirituales Bíblicas que hemos estado viendo en los últimos domingos. Y esto se trata acerca de la segunda disciplina espiritual, que es acerca de alimentarnos de la palabra de Dios. En este tema vamos a estar viendo los versículos de 2 Timoteo 3:16 y otros más. Romanos 12:2, un versículo muy también clave en lo que veremos hoy. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos dice que debemos de transformar nuestra mente por medio, debemos de ser renovados por medio de transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Este es una clave muy importante para llegar a ser como Cristo. Una práctica indispensable para llegar a ser como Cristo es buscar la renovación de nuestra mente, lo cual solo va a suceder si sumergimos nuestra mente en la palabra de Dios. Es bien importante que pongamos atención a esto. Nuestra mente no es precisamente y únicamente el cerebro, se refiere a toda nuestra manera de ver las cosas. Nuestro pensar es la base sobre la cual también tomamos decisiones. Es decir, la mente es bien crucial, bien importante y es parte de lo que somos. Por eso, para ser transformados y llegar a ser como Cristo, tenemos que renovar nuestra mente. Y esto tiene que ser a través de sumergir nuestra mente en la palabra de Dios. El Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 11 nos dice esto. La pregunta aquí que seguramente muchos nos hemos hecho es: ¿de qué manera debo de relacionarme con la palabra de tal forma que purifique mis pensamientos y corazón y pueda vivir como Jesús lo haría en mi lugar? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué tengo que hacer para que la palabra penetre de tal manera en mí que me transforme? Y bueno, aquí hay algunas cosas que nos ayudarán a que esto suceda, a relacionarnos con la palabra de tal manera que ésta nos transforme. Primero, tenemos que dejar que la palabra de Dios te limpie. En Efesios 5:26, si quieren abrir por favor sus Biblias ahí, un pasaje que habla acerca de la relación dentro de la familia cristiana. Habla de la relación de los esposos con las esposas. Y fíjese, dice en el versículo 25, maridos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense bien, ¿qué es lo que hace Cristo para presentarse a sí mismo a una iglesia totalmente transformada, que llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea? Por ejemplo, una iglesia gloriosa
que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que sea santa y sin mancha. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Versículo 26. La santificó y la purificó, habiéndola lavada en el agua de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no solamente debemos de leerla ahí simple y sencillamente. Leer la palabra de Dios no es el objetivo. Conocer acerca de la palabra de Dios no es el objetivo. El objetivo cuando llegamos a la Biblia es que la palabra de Dios nos lave. ¿Saben que en el tiempo antiguo, para lavar la ropa, qué se hacía? Bueno, todavía se hace, pero los métodos son diferentes. Ahora hay máquinas que lo hacen por nosotros, ¿verdad, hermana? Agarra uno la ropa en aquellos tiempos cuando lava en los arroyos o en lugares donde hay aguas, agarra la ropa y la sumergen en agua, ¿verdad? Vigorosamente las meten y las sacan y luego las tallan en piedras y las vuelven a meter y las vuelven a sacar y las siguen tallando en piedra. Luego se usa algún tipo de agente que ayude a la limpieza. Lejía en aquellos tiempos. Hoy hay diferentes tipos de jabones y productos que nos ayudan a lavar la ropa. Pero la ropa tiene que ser sumergida, completamente empapada. El agua tiene que llegar a todas las fibras de la ropa y a las manchas y remojarlas, reblandecerlas y sacudirse vigorosamente para que se desprendan de los tejidos de la ropa. Eso es lavar. Nuestra mente se tiene que sumergir profundamente en la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios llegue a toda nuestra interior, de tal manera que la palabra de Dios nos pegue unas sacudidas, unas remojadas para poder limpiar nuestra mente. Fíjense que cuando vinimos a entregarnos a Dios, nuestra mente y corazón estaban tan sucios como la cobija de un homeless. ¿Se ha fijado en esos trapos que ellos traen con los que se cubren? Imagínense si ellos andan sucios. Imagínense esas cobijas como están. Una de las peores cobijas que yo he visto es en la Ciudad de México, un homeless que vi, pues alguien que vive en las calles, andaba ahí arrastrando sus cosas y entre ellas traía una cobija. Él estaba negro, sus ropas de suciedad. Y bueno, la peste era fuerte. No sé cuánto tiempo tendrá que no lavaba su ropa, pero la cobija era lo peor de todo. La andaba arrastrando como Charlie Brown, vea su cobijita por todos lados. Esa cobija estaba horrible. Yo ya no sabía ni de qué color era la cobija. A veces cuando llegamos a Cristo, nuestra mente ha sido ensuciada por el pecado por tanto tiempo y no le hemos lavado, que imagínense en qué condición llega nuestra mente. Llegamos con unas mentes delante de Dios cuando nos entregamos llenos de falsas creencias, de malas actitudes, de sentimientos peligrosos para nosotros mismos y para otros, de planes que nos llevan lejos de Dios, de falsas esperanzas y de temores destructivos, etcétera, etcétera. Nuestra mente ha sido manchada y ensuciada por años y años, todos los días, constantemente, y el diablo intenta y sigue tratando de manchar y ensuciar nuestras mentes. Por donde quiera que vamos, en los anuncios publicitarios, en las conversaciones en las calles con las personas, en la televisión, en las películas, en los videos, en las redes sociales, etcétera, etcétera. El diablo tiene mucho trabajo fuerte en esto de ensuciar nuestra mente y nuestro corazón, y definitivamente nos surge una limpieza profunda.
La palabra de Dios es lo que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para que lavemos nuestra mente y nuestro corazón en ella. Imagínense el potencial que tiene una mente limpia en las manos de Dios. A veces yo intento de todo corazón acercarme a Dios y hacer lo correcto. Y como dice Pablo, el querer está en mí, el querer hacer bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces tenemos buenas intenciones, pero la circunstancia y nuestra mente y nuestro corazón nos aparta de esas buenas intenciones porque estamos contaminados con tanto pecado y tantas cosas que nos alejan de Dios. Imagínense lo que será limpiar nuestra mente y nuestro corazón si así con toda una mente sucia y un corazón no del todo limpio queremos agradar y servir a Dios. Por eso estamos aquí, ¿sí o no? Imagínense con una mente limpia lo que Dios es capaz de hacer en nosotros con una mente limpia. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, algo bien importante para que suceda esto de limpiar nuestra mente y corazón. Colosenses 3:16. ¿Ya lo tienen? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La única manera que nuestra mente y corazón sea lavados por la palabra es que saturemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra. Deje este momento de silencio para que esta frase se les vaya más adentro. Llega a su corazón, saturar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. A quienes les gusta alguna serie de televisión, ¿verdad? Y la ven repetidamente. A quienes son, por ejemplo, fan de la Guerra de las Galaxias y se ponen camisetas y ven los capítulos una y otra vez, aunque hay como 1000 capítulos ya y series y todo, lo ven muchas veces porque aman y les encanta esa serie y todo lo pueden relacionar con frases, con cosas de la Guerra de las Galaxias. Yo conocí a alguien que casi cualquier conversación algo tenía que sacar de la Guerra de las Galaxias. A mí me gusta, pero no a ese punto, claro. Imagínense cuando nosotros saturamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Donde quiera vamos a estar sacando la palabra para toda conversación, para toda circunstancia. La palabra de Dios invadirá toda nuestra vida. La segunda cosa que tengo que dejar es dejar que la palabra de Dios te prepare para toda buena obra. La palabra de Dios no es nada más para conocerla, es para vivirla. La palabra de Dios no solamente es para adquirir conocimiento, es para ser transformados por ella. Y la única manera que la palabra de Dios nos transforme es no solamente ir sumergiendo nuestra mente en la palabra de Dios, sino también poner por obra todo lo que Dios nos esté revelando y enseñando a través de su palabra. La Biblia nos ayudará a saber cómo vivir en el reino de Dios aquí y ahora. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios no la mandó para que nosotros cuando lleguemos al cielo, en el examen de ingreso al cielo, nos saquemos un 100. No. A ver, mijito, a ver si te sabes Juan 3:16. Yo no te voy a preguntar en el cielo eso. ¿Para qué Dios nos dejó Juan 3:16 y toda la Biblia? Para vivirla aquí y ahora. El reino de Dios dice, no va a venir, el reino de los dioses se ha acercado, es aquí, es ahora.
La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de ser transformados y nos transforma. Según Timoteo 3:16 que leímos en la lectura del programa, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Eso dice en la Nueva Versión Internacional. Esto sucederá no solo por hacer una simple lectura de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a meditar en las Escrituras. Yo sé que muchas veces para algunos pedirle que lean la Biblia ya es mucho. Pedirle que mediten en la palabra de Dios, hoy como que ya se aleja bastante. Es en la meditación de la palabra de Dios que nuestra mente y nuestro corazón son transformados y conformados al corazón y a la mente de Dios. Debemos adquirir la mente de Cristo, eso es lo que dice su palabra. Pero solamente a través de la meditación, la reflexión de sus enseñanzas nos lleva a reflejar en nuestra vida diaria la vida de Cristo. La reflexión en su palabra. Porque la palabra meditar aquí no tiene el sentido oriental que te pones en posición de lote, loto, perdón el chistecito, y que te pongas así como la mente en blanco. Eso no es el sentido de la palabra meditar en la palabra de Dios. La palabra meditar tiene varias implicaciones en la raíz hebrea. Una de ellas es leer en voz alta. ¿Por qué leer en voz alta? Es más difícil distraerse cuando uno lee en voz alta que cuando uno lee en voz baja. ¿No se ha fijado que a veces usted está leyendo, empieza a leer una página, termina de leer la página y de repente dice: ¿qué fue lo que leí? Terminó la página y no supo ni lo que leyó. Pero es más difícil que pase cuando uno lee en voz alta. La palabra meditar también significa como el ejercicio que hacen las vacas, ¿verdad? Y saben que tienen 7 estómagos, ¿verdad? Andan ahí en el campo mordiendo el pasto y se lo tragan y pasan al primer estómago, ¿verdad? Y luego así van, pasa el tiempo y la vaca del primer estómago lo regresa otra vez a la boca y le da otra masticadita al pasto y se lo traga y pasa al segundo, así hasta que pasa por todos. Entonces eso es rumiar, ¿verdad? Entonces la palabra meditar tiene esa implicación de rumiar la palabra de Dios y leerla, conservarla en nuestra mente, en nuestra memoria más fresca y estar pensando en ella durante todo el día. Cuando me encuentro con alguien: Señor, ¿cómo puedo lo que aprendí de hoy de tu palabra de Dios aplicarse en mi relación con esta persona? O en mi caminar, o en mi subir al autobús, o en hacer la tarea, o en hacer mi quehacer, o en tratar a mi familia, a mis vecinos, a mis enemigos, etcétera. ¿Cómo puede ayudarme tu palabra? ¿Cómo debo vivir cada circunstancia de mi vida a través de tu palabra? Eso es meditar. Es una situación que se toma tiempo. Se toma tiempo. Y aquí le voy a dar algunos consejos de cómo meditar en la palabra de Dios. Primer consejo: pídele a Dios que te hable mientras meditas en su palabra. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Verdad? Y antes de empezar a leer la palabra, ora al Señor y dile al Señor: Señor, estoy por abrir tu palabra.
por favor, háblame a través de tu palabra. ¿Sabe una cosa? Dios quiere hacerlo. Pero cuando yo le pido a Dios, yo alisto mi corazón y mi alma y mi mente. Por lo menos abro la puerta para que Dios me hable. Pero la cosa que usted tiene que hacer cuando usted le pide a Dios es creer que Dios le va a hablar. Mire, yo tengo cierta resistencia en aquellas personas que ligeramente dicen, Dios me dijo. Porque muchas veces es obvio que Dios no les dijo eso, lo que dijo que dijeron. Es obvio. Pero no significa que cualquiera que diga, Dios me dijo, es falso. Porque Dios sí habla, Dios sí nos habla. Y quiere hablarnos todos los días, no de vez en cuando. Yo creo que tal vez en tu vida nunca vayas a oír la voz de Dios audiblemente. Pero es posible oír a Dios todos los días. A veces muy fuerte, a veces muy querido. A veces buscamos a Dios como en un gran torbellino, como dice el profeta. O en una tormenta poderosa. Pero a veces Dios nos habla a través de un silbo apacible. Pero Dios nos habla. Y quiere hablarnos. Así que cuando usted vaya a acercarse a su palabra, pídele a Dios que le hable y crea que Dios lo va a hacer. Porque Dios lo va a hacer. El problema no es si Dios nos habla, no. El problema es si yo lo escucho. Segunda consejo, lee la palabra de Dios con espíritu de arrepentimiento. Debes estar listo cuando lees la palabra de Dios para rendirle todo a Dios. Lo que Dios te pida, lo que Dios quiera, lo que Dios diga. Porque si no estás leyendo con esa disposición, simplemente vas a pasar por alto la voz de Dios. Y no importa qué tan fuerte Dios te hable, no lo vas a escuchar. Debes leer cada vez que lees la palabra de Dios para ser transformado. Y prepárate para ser transformado. Por ejemplo, si tú lees la palabra de Dios y te has resistido toda tu vida a dar diezmos y ofrendas y lees un versículo que te dice de que debes de diezmar y de ofrendar generosa y liberalmente, pero dices, no Señor, las ofrendas no me las toques, eso sí no, mi dinero es mío. ¿Cómo Dios te va a transformar si tú le empiezas a negar las primeras cosas que te dice? No va a haber transformación. Meditar es estar listo para hacer lo que Dios te pida. Estar listo para ser cambiado, no en la manera que tú quieres, en la manera que Dios me quiere cambiar. ¿Puede la vasija de barro hacerse a sí misma? No, el alfarero hace la vasija. Y el barro que se pone duro y difícil de moldear, el alfarero termina desechándolo porque no puede trabajar con él. Lo golpea, lo remoja, lo amasa más, le da oportunidades, pero si el barro sigue siendo un material difícil de moldear, lo termina tirando. Por eso, cuando te acercas a la palabra, sobre todo a meditar en la palabra de Dios, tienes que venir con disposición de ser transformado, de ser moldeado. Entrégale a Dios. Juan 5, 39 y 40, Dios acusa a los fariseos de algo muy fuerte aquí. Créame que hubo un tiempo que yo no leía bien este versículo. Y yo entendía que decía una cosa que no decía. Pero fíjense lo que dice este versículo ahí de Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice la palabra de Dios ahí: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Los judíos, los fariseos, los escribas,
se ufanaban de ser grandes conocedores de la palabra de Dios, sobre todo los fariseos y los escribas, de tener gran sabiduría de la palabra. Y leían la palabra todos los días y la siguen leyendo. Y dice, ustedes escudriñan la Biblia porque a ustedes les parece que en ellas obtienen la vida eterna. Y sí, la palabra de Dios da testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para tener vida eterna. En otras palabras, la palabra de Dios sí les enseña el camino para la vida eterna. ¿Para ellos qué hacen? Si no es a nuestro modo, no es. Esa es la respuesta de los fariseos a la revelación de Dios. Ellos leían y estudiaban y tenían grandes debates sobre la Biblia constantemente para encontrar el camino a la vida eterna. La Biblia da testimonio de cuál es el camino para la vida eterna. Es Jesús. Y ellos simplemente decidieron no creerle ni a Jesús ni a la Biblia. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a recibir el mensaje de la palabra de Dios, aunque vaya en contra de lo que yo pienso o de lo que yo creo. Mucha gente lee la Biblia para encontrar en la Biblia justificación para lo que ellos creen. No es la manera como se debe leer la Biblia. Cuando uno lee y medita la palabra de Dios, uno renuncia a lo que uno cree y abre su mente y su corazón para recibir lo que Dios enseña, lo que Dios dice, lo que Dios establece y lo que Dios espera de mí. ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Tercer consejo. Medita en un pasaje corto. Medita en un pasaje corto. Es de gran valor saber todo lo que dice la Biblia, pero leer para ser transformado requiere de ir despacio. Permita que la palabra de Dios penetre en su corazón. Yo sé que en muchos planes de lectura bíblica uno dice voy a leer la Biblia completa en un año. Ese tipo de plan es clásico. Yo no dudo que leer la palabra de Dios de tal manera que yo pueda conocer el contenido de toda la palabra de Dios, él tenga algún valor, sí lo tiene. Sobre todo para alguien como yo que no creció en una familia cristiana. Yo no sabía nada de la Biblia, así que los primeros años, los primeros meses, yo me devoré la Biblia. Pero aunque fue de gran valor para mí, ha sido de mucha más efectividad los tiempos en que yo me encuentro con un pasaje y Dios me hace estar pensando en ello y meditando en ello, a veces por días. A veces me encuentro con una palabra, un versículo y me invierto 1 hora, 2 horas estudiando porque, bueno, ese es mi tiempo, eso es lo que yo invierto en estudiar la palabra de Dios. Tengo esa oportunidad. Yo sé que no todos la tenemos, así que a veces nos va a tocar pasar en un versículo días. ¿Y qué pasó con mi plan de lectura? Mire, cuando tú te encuentras con que Dios está gritándote algo al corazón a través de un versículo de la palabra de Dios, no dejes ir la oportunidad de que Dios te diga lo que te quiere decir a través de ese versículo. Y si te toma días en descifrarlo y en asimilarlo, pues que así sea, porque eso es lo que Dios espera que hagas. Dios no quiere, el propósito de llegar a la palabra de Dios, recuerden, no es conocimiento. El propósito de acercarse a la palabra de Dios es ser transformados, y la transformación sucede despacio. Nuestra meta no debe ser pasar nuestros ojos por todas las palabras de la Biblia, sino que toda la palabra de Dios pase a nuestro corazón.
La Biblia dice que debemos de guardar la ley de Dios en las tablas de nuestro corazón. Y bueno, no es como un copy-paste, ¿verdad? En la Biblia. Que tú lo agarras, lo seleccionas, lo copias y lo pegas en tu corazón. No, ahí se requiere más trabajo y más tiempo. Las verdades espirituales tardan tiempo de penetrar todas las barreras que hay en nuestra mente y en nuestro corazón hasta llegar al punto y el área donde se deben describir, el área desde donde hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y decimos lo que decimos. Llegar ahí se requiere tiempo y es despacio. Salmo 40 y... me estaba brincando unas líneas. Consejo número 4 para meditar la palabra de Dios. Toma una enseñanza o un pasaje corto en tu mente y medita en eso durante todo el día. ¿Qué dice Salmo 1, versículo 2? Sino que la ley del Señor medita de día y de noche. Hermanos, y quiero que tomemos esto con un poco más de seriedad. No significa que leas un versículo para todo el día y toda la noche. No. O sea, significa que está leyendo un pasaje, vamos a decir, leíste un salmo, Salmo 1. Y del Salmo 1 hay algo que cuando estás leyendo y estás buscando que el Señor te hable, te va a hablar y te va a poner algo específico de ese pasaje en tu corazón y en tu mente. Oh, gracias Señor por enseñarme el versículo 2 del Salmo 1 y en su ley medita de día y de noche. Gracias Señor, ahora puedo caminar todo el día en automático. No, yo te lo di, va a decir el Señor, para que pienses en él, para que medites, para que filtres todo lo que haces el día de hoy a través de ese versículo y lo guardes en tu corazón, para que pienses qué implicaciones tiene esa enseñanza en tu vida cotidiana y vivas conforme a ella y decidas y hagas un compromiso de hacerlo. Se requiere tiempo. No podemos meditar rápido. No podemos decir como en la lectura, yo leo 700 palabras por minuto. No puedo decir, yo puedo meditar en 700 palabras por minuto. No puedo decir eso. Ni siquiera puedo decir que me va a tomar todo un día aprender una frase de la palabra de Dios. Un solo pensamiento de la palabra de Dios. No lo puedo leer en menos de un minuto ni meditarlo en menos de un minuto. A veces tengo que llevarme un día, no alcanzó, 2 días, 3 días y el tiempo que se requiera. ¿Sabe que lo más importante, como decía, no es cuánto lees, sino cuánto eres transformado por la palabra de Dios? Fíjense, si fuera cuestión de cuánto leemos y cuánto conocimiento adquirimos para ser cambiados, usted pregúntese, escoja una persona cualquiera que no sea cristiana y pregúntese, ¿cuánto más sé yo de la Biblia que esa persona? Póngase a decir, yo sé 10 veces más de la Biblia de lo que esa persona sabe, que mi vecino, mi amigo, mi primo, etc. Compare ese conocimiento. Ahora pregúntese, ¿soy 10 veces más paciente que esa persona? ¿Amo 10 veces más que esa persona? ¿Agrado a Dios y glorifico a Dios en mi vida 10 veces más que esa persona? Si no, entonces el conocimiento no le sirve de mucho, ¿se da cuenta? Tenemos que meditar. Meditar es la manera que yo sumerjo mi mente y mi corazón en la palabra de Dios y le doy una sacudida y lo meto y lo saco, lo vuelvo a meter, lo vuelvo a sacar todas las veces que sea necesario hasta que las manchas de la que la palabra de Dios está atacando con esa enseñanza, con esa parte, se sueltan, se desprenden y salen de mi vida.
¿Sí comprendimos? Ese es el propósito de la meditación. Meditación es un proceso lento. Es como el proceso por el cual las raíces de un árbol extraen la humedad del suelo que viene de las corrientes, de las aguas debajo, o de los ríos, o de los mares, o de lo que sea. Es el proceso por el medio del cual el árbol extrae la humedad por las raíces y la pasa a todo el árbol. De tal manera que ese árbol puede ser un árbol frondoso y lleno de frutos. Un árbol que, como dice el Salmo 1, su hoja no cae. Y ahí siempre da fruto en todo tiempo. Eso es lo que es la meditación. Es lo que va a darle vida a nuestra vida espiritual. Pero es algo que extraemos de Dios y tenemos que extender y profundizar nuestras raíces en la palabra. Recuerden que los árboles tienen tres tipos de raíces. La raíz que profundiza, las raíces que extienden y las que son como pelitos que llenan toda y cubren todo el área, porque a través de esas pequeñas raíces como pelitos son que empiezan a extraer toda la posible humedad del suelo y pasarlo por las raíces más grandes hasta llegar al tronco y las ramas. Y eso es lo que pasa cuando meditamos en la palabra de Dios. Fíjense que meditar también implica a veces estarse quietos, callados y dejar que Dios te hable. El Salmo 46, versículo 10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Meditación así que a veces implicará estar quietos, sumergir nuestra mente en un versículo, en una enseñanza y darle vueltas ahí adentro, estar pensando, estar orando: Señor, ¿qué me quieres decir? Y estar quietos, no hacer nada, ni salir a ningún lado, ni hablar con nadie, porque a veces las ideas de otros, las cosas que vemos, contaminan y cubren y esconden e impiden que la voz de Dios y la palabra de Dios llegue a mi corazón. Es como la semilla que cae en la tierra y luego vienen los pájaros y se la comen, ¿verdad? A veces leemos la palabra de Dios y nos salimos a la carrera porque tenemos mucho que hacer. ¿Y qué pasó con la palabra de Dios? Cayó en tierra dura. A veces aplicamos el pasaje como para los tipos de personas que oyen la palabra de Dios. Sí, pero no se ha puesto a pensar que a veces yo soy todos esos tipos de oyentes. A veces yo leo la palabra a la carrera y ahí la palabra me cae por encimita. O fíjense si no, a veces escuchamos una predicación y más tarde nos preguntan ¿de qué predicó el pastor? Y nos quedamos: ay, pues algo sobre la Biblia, ¿qué no? Cuidado, hermanos. El último consejo para meditar en la palabra de Dios: deja que ese